Y estamos en comunicación telefónica con Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, también del colectivo Ojo Paritario y de la Red de Politólogas. Dolores, ¿cómo te va? Hola Laura, ¿cómo estás? Bien. Un gusto saludarte. Bien, creo que tenemos buenas noticias, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos unas jornadas en estos días de relación birregional muy interesantes, ¿no? Me parece que algo habíamos conversado en su momento de bueno, este contexto que se daba de esta nueva reunión que había sido bastante postergada entre la Unión Europea y la CELAC, que se realizó allí en Europa, bueno, con la presidencia en el caso de la Unión Europea de Pedro Sánchez, que estaba atravesando también una coyuntura política nacional muy compleja, porque este domingo tienen elecciones, pero que en ese marco lo que se dio fue este encuentro birregional, que la verdad que trajo muchas buenas noticias para América Latina. Primero, me parece importante destacar qué significa, ¿no?, esta cumbre América Latina a través de la CELAC Unión Europea. Es un encuentro que reunió tanto países de América Latina, que además fueron 33, o sea, todos los miembros de la CELAC participaron, y 27 27 países de la Unión Europea, o sea que ha sido una cumbre importante en materia de representación y de legitimidad de las voces que allí se escucharon. Este bloque, ¿no?, este bloque tanto europeo como latinoamericano, hoy está representando el 14% de la población mundial y el 21% del PBI mundial. Entonces, claramente me parece que es significativo lo que se conversó allí, lo que América Latina pudo traer como acuerdos. Ahí vamos a puntualizar sobre algunos puntos de la declaración que se firmó. También en materia de inversiones se habló de 45.000 millones de dólares que la Unión Europea invertiría, euros que invertiría en América Latina, sobre todo muy centrados en temáticas vinculadas a la reconversión energética, algo que a la Argentina, bueno, a Chile es muy fundamental en relación sobre todo al litio y a esta reconversión verde que se viene hablando tanto en Europa. En Europa se viene hablando mucho del Pacto Verde Europeo y bueno, y cómo también a nuestros países le impacta ese punto, sobre todo también en el marco de lo que es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, ya más en el bloque del Cono Sur. Pero sí creo que, bueno, obviamente muestra este encuentro la necesidad también que tiene Europa de empezar a dialogar más con América Latina, también obviamente y no ingenuamente, como esto también le permite generar un freno a las inversiones tan fuertes que China viene realizando en América Latina y bueno, mostrarse también como bloque europeo interesado en América Latina, obviamente del lado de América Latina con mucho cuestionamiento, o al mismo tiempo se lo escuchó mucho a Lula, bueno, a a Luis Arce en Bolivia y a otros presidentes que allí se manifestaron, hablar mucho, bueno, no pensemos tanto América Latina como el modelo extractivista, simplemente, sino también empezar a pensar cómo podemos trabajar el valor agregado de nuestras materias primas, también para pensarnos de otra forma como región. Pero creo que algunos de los puntos que yo quería destacar de lo que fue el acuerdo firmado, ¿no? Porque en definitiva uno puede traer mucho de lo que se ha dicho en los discursos, pero me parece que lo más sustantivo tiene que ver con cuáles son aquellos acuerdos que todos los países, estos 27 de la Unión Europea y los 33 de América Latina, acordaron. Mucho que tiene que ver con un diagnóstico de problemáticas comunes. Creo que allí es importante ver cómo, bueno, la cuestión de la inflación, la cuestión de la pobreza, la pospandemia muestra preocupación tanto en los dos bloques. También mucho contenido vinculado a la cuestión climática y a la necesidad de empezar a trabajar en esta reconversión energética, algo que por ahí se puso un poco de freno en materia de esta temática, no solo a partir de la pandemia, sino a partir de la guerra con Ucrania y, bueno, y de la necesidad de pensar Europa en su política de
digamos, de abastecimiento ya en este conflicto con Rusia, y bueno, también obviamente el impacto que eso puede tener en sus negociaciones comerciales con América Latina. Pero creo que hay algunos puntos interesantes que América Latina pudo apuntar en esta declaración. Uno, naturalmente, muy positivo para la Argentina, que tuvo que ver con que en el punto 13 se habla de que la Unión Europea toma nota del posicionamiento histórico de la CELAC en materia del reclamo soberano sobre las Islas Malvinas, obviamente no en estos términos, sino simplemente ratificando la vocación de diálogo a través de la negociación de las partes en el marco de lo que viene trabajando la resolución de las Naciones Unidas. Por lo tanto, me parece que esto es una buena noticia, porque mucho se hablaba, bueno, esto se venía frenando y la Unión Europea difícilmente sacaba este tipo de mínimos acuerdos en el marco de una declaración por, obviamente, la presencia de Gran Bretaña en la Unión Europea. El Brexit, pensamos, habilitaba esta idea de poder empezar un nuevo diálogo. Después vino la guerra con Ucrania y obviamente el alineamiento de la OTAN hizo por ahí pensar que eso no era tan así, porque bueno, obviamente se daba este alineamiento a través de la OTAN, que también incluye a Gran Bretaña, y por lo tanto podía llegar a generar un freno. Pero la verdad, muy exitoso el trabajo diplomático de la Argentina en el marco de este acuerdo firmado, ya les digo, por tanto los países europeos como los países latinoamericanos. También algo muy relevante que logró el presidente de Cuba, de poder incorporar en la declaración un punto vinculado a la necesidad de repensar los bloqueos en Cuba y el impacto que eso tiene sobre su población. También desde el punto de vista de la región del Caribe, que está sufriendo muchísimo la situación del sargazo, ¿no? Una cuestión climática que obviamente tiene un impacto sobre su industria turística y obviamente sobre su economía, y se incorporó en esta declaración la posibilidad de plantear como una emergencia regional este punto, y al mismo tiempo también cuestiones vinculadas a cooperación, vinculados a la cuestión de la pandemia, a la posibilidad de pensar la producción de la vacuna de manera conjunta, la posibilidad de pensar algunos ejes en materia de salud de cara a lo que va a ser el encuentro de la Organización Mundial de la Salud. O sea, me parece que hay mucha coordinación que se ha planteado en este encuentro, que obviamente deja algunos puntos importantes para nosotros traernos a América Latina y obviamente también a la Argentina. Creo que el único punto a destacar en materia por ahí de disenso tuvo que ver con la postura de Nicaragua en relación a el punto que habla sobre la guerra de Ucrania, y en función de eso la declaración plantea la necesidad de recuperar, digamos, los mandatos de Naciones Unidas en materia de resolución pacífica de controversias. Bueno, fue Nicaragua el único actor latinoamericano que no firmó la declaración en ese punto en disidencia, pero creo que es muy positivo poder mostrarnos, y eso me parece que es el mensaje interesante a tener en cuenta, poder mostrarnos como región. Siempre decimos que cuando estamos unidos y nos mostramos como un bloque, nos permite dialogar mejor y llegar a mejores acuerdos para los intereses de nuestra región, y creo que eso se vio. La verdad que no ha habido tantas muestras de disidencias como por ahí incluso lo vimos en el marco de nuestra propia reunión de la CELAC. Sí, obviamente se habló mucho del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, también como lo hizo México de manera bilateral en el acuerdo que vienen negociando México-Unión Europea. Planteó obviamente la calle Pou, como lo viene haciendo y lo ha hecho en la última reunión del Mercosur, la necesidad de avanzar en este acuerdo que planteó él tantos años postergado. Bueno, creo que hay caminos que se vienen desasnando. Obviamente del lado europeo el mayor punto, digamos, de conflictividad para la firma de ese acuerdo es la postura de Francia y sobre todo sus políticas proteccionistas en el marco del sector agropecuario, y obviamente los posicionamientos tanto de Argentina y de Brasil para lograr un acuerdo que no vulnere, digamos, la potencialidad que tiene la Argentina y el Brasil en materia de producción y de exportación, sobre todo
por este punto que como les decía al inicio, está tan concentrado de la proteccionismo y de la política verde la Unión Europea, ¿no? Claro. Yo, Dolores, leí que fue histórico lo que se logró, este encuentro, que hay algo así de 135 proyectos y que hacía mucho tiempo que no se daba algo parecido, muchos años. Sí, la verdad que se había puesto incluso en duda la posibilidad de que esto se pueda dar, sobre todo porque les decía, se daba en este marco donde la presidencia está en manos de Pedro Sánchez como presidente de la Unión Europea, del bloque actualmente de la presidencia pro tempore de la Unión Europea, que la va a tener hasta fin de año. Y como les decía, este domingo se va a elegir, va a haber elecciones en España. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Si efectivamente Pedro Sánchez, junto con su bloque más próximo de izquierda, que es Sumar, que bueno, lidera la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pueden consolidarse luego de la derrota que tuvieron en las elecciones municipales, o efectivamente se daría un paso, digamos, a la derecha, tanto sea a través del PP de Feijóo como la dificultad obviamente que tendría España si efectivamente ganan lugares o se alinean mayoritariamente en la derecha, sectores de la ultraderecha Vox, que sabemos viene creciendo mucho en Europa, y por lo tanto todo esto generaba cierto ruido, porque obviamente los cambios en España, en un contexto donde de aquí a, pensemos que en España, no, al haber un régimen parlamentario, primero se hacen elecciones, luego se tienen que acordar los consensos para formar gobierno, todo eso puede suceder en varios meses y vamos a estar hablando de estos 6 meses de presidencia de la Unión Europea, cómo puede impactar la política doméstica española en esta, digamos, en poder regir sobre los acuerdos que se plantean en la Unión Europea. Creo muy importante que se haya podido consolidar y como vos bien decías, estos 135 acuerdos están vinculados, proyectos están vinculados a estos 45.000 millones de euros que planteó la Unión Europea de inversión en América Latina, y creo que en un contexto tan difícil como es el que te atraviesa la región en materia económica es muy importante. También estuvo presente el presidente de la CAF, también planteando bueno, la necesidad de que estos proyectos estén muy vinculados al desarrollo productivo de América Latina y no simplemente al extractivismo, y creo que bueno, eso es una buena noticia, sobre todo como les decía, poder mostrarnos como bloque de manera unificada, generando acuerdos. Ahora la presidencia pro tempore de la CELAC la va a encabezar la presidenta Xiomara Castro en Honduras. Bueno, creo que vienen momentos interesantes para seguir trabajando en esta interacción y sobre todo, bueno, haber podido dar ese paso, poder seguir trabajando en privilegiar los intereses de nuestro bloque Mercosur en el marco de las negociaciones del acuerdo con la Unión Europea y poder seguir obviamente avanzando en esta relación tan importante que tiene la región de cara a pensar su vinculación con la Unión Europea. Algo que no quiero pasar por alto porque lo leí y me impactó, corregime si no es tan así, pero Malvinas pasó de ser territorio de ultramar europeo a territorio en disputa. Claro, bueno, en realidad esto es algo que no es algo que surge de la Unión Europea, sino que es algo que lo plantea Naciones Unidas. Lo que se hace en este acuerdo, digamos, en esta declaración, es recuperar lo que viene planteando Naciones Unidas en cada una de las resoluciones que se actualiza en el marco de la necesidad. O sea, a ver, la Unión Malvinas está en el marco del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, por lo tanto, claramente está puesto en esa situación de disputa y de necesidad de fin de colonialismo, y creo que esto es un paso importante. O sea, la necesidad de pensar que ya en el siglo XXI no podemos seguir hablando de que hay situaciones coloniales en el mundo, bueno, creo que se puso en evidencia en esta declaración, y es un paso más a poder seguir avanzando en un reclamo que la Argentina, por suerte y a pesar de las vicisitudes que muchas veces tiene la política en nuestro país, es una política de Estado que con interrupción del conflicto armado ha sido obviamente respaldado por todos los gobiernos democráticos, y que por suerte el conflicto armado no ha cambiado la situación en el marco del derecho internacional de las Malvinas. De hecho, posterior al conflicto armado,
las propias Naciones Unidas siguió afirmando esta situación de territorio en disputa, y creo que eso es algo bueno, que la verdad es una victoria muy fuerte de la diplomacia argentina, y creo obviamente que de todos los argentinos, ¿no? Totalmente, sí, un gran trabajo además sostenido durante mucho tiempo por parte de la diplomacia argentina, que a veces no lo conocemos tanto, pero que bueno, da estos resultados, que no es algo menor, es muy bueno esto. Sí, sí, totalmente. Creo que es algo que se vino trabajando muy fuerte en el marco de la región latinoamericana. La verdad que ya hoy la cuestión Malvinas no es una cuestión solamente argentina, sobre todo no solo por la situación concreta de lo que es nuestra soberanía sobre las islas, sino también el impacto que esto tiene sobre la proyección antártica, algo que obviamente también preocupa y ocupa a nuestros hermanos latinoamericanos, a digamos, la situación de tener una potencia extracontinental en nuestro territorio marítimo, en el territorio marítimo de toda la región y muy próximo a la Antártica. Me parece que es algo que se viene trabajando muy bien en la región, y que esa posibilidad de haberlo trabajado tan bien en el marco de la región latinoamericana es lo que nos permite hoy que ya se pueda llevar a un ámbito extra regional de una manera muy consolidada. Creo que eso es algo también, como ha sido la declaración de Cuba, me parece que muestra a las luces de que cuando efectivamente se trabaja algo de manera integrada y de manera seria y de manera sostenida en el tiempo, luego es mucho más fácil poder instalarlo en el marco de un contexto regional e internacional, ¿no? Qué bueno, me alegra conocer esto, Dolores. ¿Hay algo más que te parezca importante que nos estemos olvidando? No, bueno, la verdad que importante lo que va a suceder, como les decía, este domingo en Europa, en España particularmente, el proceso electoral allí. Además, bueno, obviamente muchos argentinos o argentinas que han votado también lo han hecho anticipadamente o lo harán, y creo que es importante para pensar cómo se reestructura este mapa político europeo, que la verdad viene teniendo mucha dificultad para el progresismo, para las izquierdas, con un crecimiento muy fuerte, no solo de las derechas, sino de las derechas reaccionarias. Para que se den una idea, hoy por hoy lo que se está debatiendo, digamos, en las campañas en España no tiene tanto que ver con cuestiones económicas. Me hace acordar un poco más a lo que pasó en Brasil, el último proceso electoral. No tiene tanto que ver con cuestiones económicas, sino que tiene que ver con discursos de odio, con discursos vinculados a la retracción de derechos, sobre todo de las minorías, del colectivo, de la diversidad, de los derechos de las mujeres. Entonces me parece que eso sí es algo a tener en cuenta. Si efectivamente el PP termina, el Partido Popular, partido de derecha clásico español, termina ampliando su coalición, digamos, para formar gobierno, si efectivamente le dan los números el domingo hacia un sector más de centro, o si le da prioridad a esta opción de derecha que hemos visto creciendo mucho en Europa, que es Vox, o si efectivamente, bueno, esta renovación que ha tenido a través de sumar la izquierda con Yolanda Díaz le permite, digamos, un triunfo a Pedro Sánchez para poder seguir consolidando una opción más de izquierda democrática, socialdemócrata en España. Así que creo que va a ser una elección interesante de cara a cómo se viene reestructurando el mapa político europeo, ¿no? Bueno, seguiremos entonces atentas con ese tema también. Dolores, muchísimas gracias como siempre por la información, y me alegra poder en esta oportunidad compartir esta buena noticia, fruto de mucho laburo de la diplomacia de nuestro país. Hay que contarlo y celebrarlo además, y valorarlo. Seguro, Laura, un abrazo a vos, a toda la audiencia, y nos seguimos viendo. Dale, abrazo. Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Además, ella es integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del colectivo Ojo Paritario y de la Red de Politólogas.